durante la presentación, las van a ir escribiendo en el chat y yo voy a ir recolectando esas preguntas para tratar de contestarlas sobre el final de la presentación. Después vamos a hacer un pequeño corte para descansar y recargar el mate y después vamos a arrancar con una charla de hipocalcemia en vacas lecheras, causa, prevención y tratamientos y nuevos resultados de la investigación científica. Esa charla va a iniciar 9:45. Lo que les vamos a pedir es que se queden conectados. Así esperamos para la charla. Esa charla va a durar 1 hora y después también vamos a volver a tener un espacio para preguntas con la misma metodología. Preguntan en el chat y al final vamos a ir tratando de responder todas las preguntas que surjan. Presento a Guillermo, una muy breve CV de Guillermo. Guillermo es médico veterinario, doctor en ciencias veterinarias de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata. Es profesor adjunto en fisiología animal y dirige el laboratorio de nutrición animal, y además es director de la especialización en nutrición animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Plata. Coordina un grupo de investigación que está orientado a definir el control de carencias minerales en rodeos bovinos. Paralelamente se desempeña como asesor privado de empresas que están en mínica y mineral de bovinos. Y esto lo agrego yo, probablemente Guillermo sea de las personas que más saben en el país y en la región de estos temas que hoy va a tratar, así que es un lujo contar con él para seguir aprendiendo. Antes de darle el paso a Guillermo, una aclaración. Les voy a pedir a todos que apaguen el video y si alguno tiene el micrófono abierto, que lo cierre, más que nada para poder tener una buena conectividad. Así que bueno, Guillermo, te doy el espacio para que arranques, todo tuyo. Bueno, muchas gracias Alejandro, muchas gracias a todos. La verdad que siempre es una oportunidad fantástica conectarme con la gente que por ahí necesita revisar estos temas. El objetivo general de hoy a la mañana es muy simple, revisar 2 temas que nos tienen un poco como corresponsables del lío que están haciendo. La hipomagnesemia bovina sigue siendo la principal causa de muerte en vacas de cría, y la hipocalcemia en lechería es el origen de la mayor parte de los problemas sanitarios y también productivos. En consecuencia, la idea es revisar durante 1 horita lo que a mí me parece que puede ser lo más importante, lo más trascendental, de modo de nivelarnos más o menos todo. Perdón aquel que lo aburro un poquito, pero la idea es hacer un poco de maestro ciruela, nivelarnos un poquito y después charlar en base a las inquietudes que podamos tener, que ojalá las podamos evacuar. Con respecto a esta presentación, lo coloco ya en modo presentación para empezar a ver este tema. Arranquemos con la hipomagnesemia bovina. La mayoría de nosotros la conocen. Se trata de esta enfermedad con signología excitatoria, con animales que en determinadas épocas del año, muy asociada a condiciones climáticas, fines de invierno, principios de primavera, épocas de temporal, donde ya el calorcito empieza a provocar cierto rebrote abajo del pastito de invierno, empieza a aparecer este problema de animales que generalmente en buena condición corporal empiezan a tener alguna signología nerviosa, tienen temblores musculares, el animal se muestra agresivo. Tengan cuidado que hay... no, pensé que había el sonido del audio, perdón. Fíjense cómo el animal pierde estabilidad. Esto hace que el animal entonces intente mantenerse parado, pero normalmente se cae. Cuidado con los movimientos que hace para levantarse, porque en términos generales cualquier tratamiento de estos animales permitiría que el animal se reincorpore.
simplemente hay que levantar los niveles de magnesio a nivel del sistema nervioso central. Sin embargo, los movimientos que hacen el intento por levantarse, estos revolcones que están viendo, normalmente lo que hacen es lastimar la articulación de la cadera. Una vez que eso pasó, la verdad que la posibilidad de levantarla es nula, absolutamente nula. Por eso, a veces tenemos resultados medios erráticos, agarramos animales que le ponemos magnesio y se levantan, otros pegan un golpe contra el piso y se levantan solos, sin tratamiento. Lo que pasa es que el músculo está cargado de magnesio, o sea, donde pega un golpe, la ruptura de fibra muscular está llenando, la sangre de vuelta de magnesio. Y en otros casos no responde porque está rota la cadera. El tema es que finalmente, eso sí está muy claro, cuando los niveles de calcio y magnesio descienden a nivel de líquido cefalorraquídeo, ahí la manifestación es bien central. Esto que ven acá se llama opistótono, el animal se tira hacia atrás, pedalea, por eso cuando los encontramos muertos aparecen estas medias lunas, señal de que han arrancado el pasto. Y normalmente la consecuencia que tenemos es que cuando aparecen estos brotes, la cantidad de muertes es realmente significativa. Para colmo, sabemos que está agarrando animales o a punto de parir o recién paridos, con lo cual la muerte es doble. Esto que están viendo es la principal causa de muerte de animales mayores de 18 meses en Argentina, y a pesar de que sabemos todo de la enfermedad, esta charla yo la voy a hacer cortita, pero podría durar mucho más. Conocemos todo de la enfermedad, incluso cómo prevenirla, y sin embargo no logramos sacarla de ese ranking digamos, de consecuencias tan graves, ¿no? De principal causa de muerte. ¿Por qué a veces se ve un poquito complicada la patogenia? O sea, ¿por qué por ahí es un poquito difícil de entender? Esto de patogenia es, para aquel que está un poquito lejos, es cómo se desarrolla la enfermedad. La verdad es que a veces cuesta un poquito entenderlo. Patogenia es cómo ocurre la enfermedad. Cuesta entenderla a veces, pero vale la pena. Vale la pena, y la mayor parte de la charla tiene que ver con esto. Si nosotros entendemos cómo ocurre, si nosotros conocemos el problema, vamos a poder saber cómo tratarla. De hecho, capaz que ayuda también saber que es un poquito complicada la patogenia porque muchos factores intervienen. Esto hace que a veces también se le ponga un montón de nombres distintos: mal de los avenales, tetania de los pastos, del transporte. Ojo, es la misma enfermedad. Lo único que está cambiando es el contexto. O sea, tratemos de entender la enfermedad porque es el único modo de ver si podemos revisar cómo tratarla, cómo evitarla, cómo prevenirla. Cuando decimos, la tetania es multifactorial y eso la hace un poquito compleja, en realidad lo podemos revisar tranquilo en esta hora. Es multifactorial porque cuando decimos que se asocia, por ejemplo, al rebrote de pasto, y eso sobre todo en épocas de lluvias, en épocas de temporales, es porque esas condiciones climatológicas están condicionando características del suelo, y las propias condiciones del clima entonces hacen que el rebrote tenga algunas características en particular. Cuando ellos toman un animal que por alguna razón está sensibilizado, entonces aparece esta enfermedad tan grave que, como todos sabemos, tiene un curso agudo. En consecuencia, si no la prevenimos, es probable que no lleguemos a tratarla. Por eso la prevención tiene un rol central, y el conocimiento de esta patogenia está precisamente justificando la prevención. Por eso me voy a demorar un ratito en esta patogenia para ver cómo podemos prevenirla. Para aquellos que por ahí describen un poquito, decir, che, pero ¿cómo puede ser que factores del clima condicionan tanto una enfermedad? El tema es que si un forraje tiene poca cantidad de magnesio, eso es un problema. Pero acá este forraje en particular tiene más características. Tiene mucho potasio, que no va a dejar entrar el magnesio, poco magnesio, poco calcio, mucha proteína, poco hidrato de carbono. ¿Cómo se da todo eso? Miren,
Esto es para entender, no para aprender, se lo van a olvidar en 5 minutos, pero un poco como para darle explicación a todo esto. Esto que está dibujado acá sería un pastito de los que está en rebrote, por ejemplo. Y si este individuo, por ser una planta joven, va a crecer, obviamente va a necesitar una gran cantidad de proteína. Entonces, el principal componente de todo pasto tierno es sin duda una gran cantidad de proteína, porque es lo que permite formar la estructura de la célula vegetal y también las proteínas que permiten mover toda la actividad metabólica, lo que llamábamos enzimas. Entonces, una planta joven, igual que un individuo joven, tiene una gran cantidad de proteínas. Esa proteína tiene dos componentes. Por un lado, unas cadenas carbonadas, y por otro lado, acá en celeste ven el nitrógeno, el bendito nitrógeno, un grupo amino, nitrógeno, hidrógeno 2. Bien, esta planta obviamente para crecer toma los nutrientes a partir de la raíz. En el caso del nitrógeno toma nitrato, el nitrato lo va a convertir en amonio, lo va a unir a esta cadena carbonada, va a formar aminoácidos y con los aminoácidos las proteínas y así ver creciendo. Pero fíjense cómo se puede empiojar la cosa. Este rebrote de forraje ocurre porque hay cierta temperatura durante el día que permite entonces que haya rebrote. Mucho cuidado, en realidad esta temperatura que habilita a la planta o anima a la planta a rebrotar todavía no llega a calentar el suelo. En consecuencia, si la temperatura es menor a 7 grados, las bacterias nitrificantes, que son las que convertían el amonio en nitrato, no trabajan. Esto simplemente por la temperatura del suelo. Bueno, listo, no hay problema. En realidad la planta tampoco se preocupa demasiado, va a tomar, en vez de agarrar el nitrato, va a agarrar el amonio y lo va a convertir en grupo amino. Ahora fíjense, está tomando una molécula que tiene 4 hidrógenos para utilizar una que tiene nitrógeno con 2 hidrógenos. O sea, le están sobrando 2 hidrógenos. Cuidado con esto, la acumulación de este elemento es lo que provoca acidosis. Es importante para un animal y es importante para una planta. Así que la raíz no quiere saber nada. Si tomó el amonio para convertirlo en grupo amino y le sobraron 2 hidrógenos, no puede haber acidosis en la raíz. En consecuencia, va a sacarse de encima estos dos y para respetar la electroneutralidad, que es otro concepto muy importante en biología. Miren que, lamentablemente, si les toca charlar conmigo, los voy a revolcar un poco en la fisiología, y acá hay 2 conceptos que son importantes. Uno, el de pH. Todas las proteínas del organismo, para funcionar, todas las funciones orgánicas dependen de un pH adecuado. O sea, la cantidad de hidrogeniones tiene que estar estable, tanto en célula animal como en célula vegetal. Y otra cosa más, adentro de cada organismo, adentro de cada compartimiento, siempre igual cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. Se llama electroneutralidad y es la base de la utilización de las sales aniónicas. Así que vamos al final de la mañana a tratar de entender perfectamente qué son y cómo funcionan las sales aniónicas, y se basan en el complejo de electroneutralidad, igual cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. Bien, entonces, cuando esta raíz se encuentra con 2 cargas positivas que encima le están alterando el pH, se la saca de encima, pero cuando se saca de encima 2 hidrogeniones, los tiene que reemplazar por otras 2 cargas positivas para respetar la electroneutralidad, y ahí es donde esta plantita se carga de potasio. ¿Está bien? Entonces ya tenemos un pastito que por las condiciones en rebrote tiene mucha proteína y tiene mucho potasio. El tema es que además hay muy baja radiación solar en estas épocas, por la época del año y además por el periodo de temporal, por la lluvia. Esa radiación solar, esa heliofanía, es la que permite por fotosíntesis la síntesis de cadenas carbonadas. Esas cadenas carbonadas no podrían haber sintetizado hidrato de carbono, azúcar, pero en realidad, como son poquitas, la planta prefiere usarlo para armar el aminoácido. Entonces, la cantidad de azúcar que queda es muy baja y nos queda una planta con mucha proteína, muy poco hidrato de carbono. ¿Está bien? Porque la síntesis de cadenitas carbonadas va a parar a proteína. Se privilegia la proteína sobre la cantidad de azúcar.
Bien, ya tenemos 3 características. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el magnesio? Lo que pasa es que el magnesio se absorbe a través de la raíz. ¿Cómo funciona para aquellos que somos veterinarios y no entendemos mucho cómo funcionan las plantas? La verdad que la mayoría de los minerales se absorben como si fuera un secante. O sea, por lo que es evapotranspiración. Se expone la hojita a que tenga evaporación de agua. Entonces el agua que se pierde por la parte aérea lo chupa la raíz y el agua va subiendo a lo largo del tallo, se evapora en la superficie. En consecuencia, este movimiento de agua desde la raíz hacia la parte aérea, lo que está haciendo es también llevándose puesto, arrastrando iones, y así la planta se carga de magnesio. Está genial. Ahora, cuando vos tenés épocas de temporal, con baja temperatura, con mucha humedad, ¿habrá mucha evaporación de agua? Para nada. O sea, la evapotranspiración está totalmente disminuida y en consecuencia este factor tan importante que permitía la entrada de magnesio no ocurre. Del mismo modo está entrando calcio y empiecen a asociar de acá en más el magnesio con el calcio, porque se asocia mucho adentro del animal, adentro del bovino son socios el calcio y el magnesio, por eso intervienen tanto en la patogenia de la tetania hipomagnesémica como de la paresia puerperal en la vaca lechera. Bien, sigamos con el magnesio. Este magnesio entonces no logra entrar por este mecanismo. Hay un reaseguro, hay un mecanismo activo que permite el bombeo directamente cuando hay poca evapotranspiración, no hay problema tampoco. Hay un bombeo de una bomba de magnesio que permite que tanto el magnesio como el calcio ingresen a la raíz. Pero cuidado, esta zona, la raíz, requiere energía. Para obtener energía se requiere oxígeno. Y si hay mucha lluvia y la lluvia está compactando el suelo, desaparece el oxígeno y la posibilidad de que funcione esta bomba. O sea que por las 2 razones tenemos menos niveles de magnesio. Y lamentablemente los mismos mecanismos conducen a que haya también bajos niveles de calcio. Entonces, ¿qué pasó? Las condiciones climáticas, temperatura, lluvia, humedad, el bendito temporal que nos mata a las vacas y nos avisa que nos va a matar con tetania, genera un rebrote de un forraje que es el responsable, que tiene mucha proteína, poco azúcar, mucho potasio, poco magnesio y poco calcio. Ahora, aumenta la temperatura, deja de llover, sale el sol y todos sabemos que las condiciones cambian. Bien, ahora, si entonces estamos de acuerdo en que las condiciones entonces climáticas afectan, como vimos, el suelo y condicionan un forraje en rebrote, obviamente este rebrote o las condiciones climáticas tienen que ver con la época del año. De hecho, el registro de lo que puede ser en La Plata o INTA Balcarce demuestra que hay durante todo el año, pero se acumula más o es más problemática en fines de invierno, principios de primavera. Más allá que unas semanas atrás tuvimos serios problemas también con tetania. Y prácticamente cualquier forraje en clima templado tiene enorme potencial tetanigénico. ¿Por qué? Y porque tiene mucha capacidad de rebrote y de mucho contenido celular con mucha proteína y ahí arrancan todos los problemas. En consecuencia, sabemos que la avena fabrica el problema, pero la mayoría de los casos siguen ocurriendo en pasturas perennes, ¿sí? Incluso muchísimas en campos naturales, porque los campos naturales tienen muchas especies naturalizadas que generan entonces tranquilamente el cuadro. Bien, tampoco se muere cualquier animal, digamos, una vez que vos tenés una determinada característica en el alimento, depende el animal que lo consuma, el riesgo es mayor o el riesgo es menor. ¿A qué nos referimos con factores propios del animal? Y una es la categoría. ¿Por qué la categoría es tan importante? Y porque piensen que tanto calcio como el magnesio están adentro del hueso. O sea que si estamos hablando de un ternero, de una ternera o de una vaquillona incluso, ese huesito
se está regenerando permanentemente. Para los que tienen la fisiología un poco lejos, un hueso joven tiene una reparación permanente, se hace como deberían mantenerse las rutas. Digamos, una ruta se mantiene siempre reparando la parte más viejita. En consecuencia, siempre se está sacando asfalto de esa ruta, bueno, para hacer la parte nueva. Cada vez que se está remodelando el hueso, porque el individuo es joven, hay calcio y hay magnesio que mientras se remodela el hueso, se está sacando al sangre, se está sacando a plasma. Bien, en consecuencia, esa cantidad de calcio y magnesio están evitando el problema. Porque, insisto, se hizo famoso el magnesio y le dio nombre a la entidad, pero acá hay dos problemas. Hay bajos niveles de magnesio y hay bajos niveles de calcio, que vamos a tener que entender, porque también ayuda en la prevención. Entonces, un individuo más jovencito es más raro que se afecte. Ahora, obviamente sí hay casos, pero si en un establecimiento se te cayó con tetaña una vaquillona o una ternera, agárrate porque las vacas en las mismas condiciones seguramente están muy, muy susceptibles o ya te las mató. Te faltó llegar nada más. En consecuencia, cuanto más adulto el animal, la predisposición es mucho mayor. Otro punto, como les decía anteriormente, no se queden con la cabeza metida en el magnesio. Es muy importante el tema del calcio. Veamos ahora en un segundito cómo se asocia el calcio con el magnesio. El calcio es un mineral que no debería tener grandes problemas. ¿Por qué? Y porque tiene un sistema hormonal que lo regula. El calcio no puede bajar de 8 porque el animal se puede caer, ni puede estar arriba de 12 porque puede llegar a tener un paro cardíaco en sístole. Entonces, hay un sistema hormonal que avisa. Cuando los niveles caen de 8, se libera una alarma, una hormona que se llama paratormona. Esta paratormona sale a hacer ruido a sangre, no es que tenga mucha capacidad, simplemente es como los teros en el campo o tener un perrito, un cusquito, un caniche. No te va a defender de nada, pero hace ruido, avisa del problema, ayuda también en la seguridad. Lo mismo la paratormona, pobrecita, lo único que hace es avisar que los niveles de calcio bajaron. Cuando eso ocurre, la paratormona sale disparada a sangre y vía sanguínea llega al riñón. Cuando llega al riñón, ahí sí, va a buscar el caniche al Rottweiler. Lo que hace la paratormona es activar la vitamina D. Vitamina D. Empiecen a acostumbrarse y a darle importancia a una vitamina a la que no le dábamos bola. Y ahora resulta que explica quién tiene coronavirus y quién no. ¿Está bien? La vitamina D está metida en la mitad de la inmunidad, por ejemplo. La vamos a seguir viendo toda la mañana. Entonces, ¿qué es esta bendita vitamina? Y es una vitamina, si la queremos seguir llamando así, en realidad se trata de una hormona que tiene un proceso de activación en el hígado, se forma en la piel a partir del sol, tiene una activación en el hígado, pero la activación final, la que convierte esta 25-hidroxide-3 en 1,25, esto ocurre en el riñón, y solo ocurre si hay paratormona, o sea, cae la calcemia, se libera paratormona, la paratormona activa la vitamina D, y esta sí es un peso pesado, es una hormona que tiene la capacidad de meterse, de ir a buscar el hueso, sacarle calcio del hueso y también aumentar la absorción intestinal de calcio. Entonces el calcio que sale del hueso y que se absorbe de intestino eleva los niveles de calcio en sangre. Cuando los niveles quieren estar por arriba de 12, se libera otra hormona que se llama calcitonina, que bloquea la paratormona y en consecuencia se nivela. Nunca pasa de 12, nunca baja de 8. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está uno de los talones de Aquiles de un sistema que parece no fallar? En realidad, esta activación de vitamina D, esta paratormona yendo a activar vitamina D, este mecanismo es dependiente de magnesio. O sea que cada vez que hay una deficiencia de magnesio,
la vitamina D no se puede activar y los mecanismos que tenías de recuperación de calcio no funcionan. ¿Está bien? O sea, cada vez que tenemos hipomagnesemia, terminamos teniendo unas horas después hipocalcemia. Y cuando los dos niveles bajan, cuando no solo tenés hipomagnesemia, sino además hipocalcemia, adentro del bocho, en el líquido cefalorraquídeo, aparece el cuadro de tetania hipomagnesémica. ¿Está bien? Es central. Otro problema, ¿cuál es? Cuando un animal ya está predispuesto, lo único que falta es un golpe de gracia y suele ocurrir con una respuesta de alarma, lo que se llama un factor de estrés. Por eso muchas veces una tormenta o cualquier factor de estrés, nosotros con la camioneta yendo a ver qué pasa con el rodeo, provocamos la enfermedad. ¿Eso saben por qué es? Porque un animal que ya tiene bajos niveles de magnesio, lo único que le falta es que lo asustemos. Cuando lo asustamos, el animal toma magnesio para quemar grasa. Cualquiera de nosotros, cuando se asusta para tener energía, quema grasa. Para quemar grasa se activan también unas enzimas que captan magnesio y eso es lo que termina provocando el cuadro de tetania. Ahora, ¿quién tiene? Si la movilización de grasa es lo que explica el gatillo, el estrés como gatillo, ¿quién está más predispuesto? ¿Un animal gordo o un animal flaco? Claramente un animal gordo. Por eso, cuando la tetania te mata animales a campo, no te mata cualquier animal. Te mata los animales que están más gorditos. No es una maldición. Es simplemente que la lipomovilización, la movilización de grasa producto del factor de estrés, terminó de secuestrar lo que quedaba de magnesio. Bien, fíjense que hablamos de factores, muchos factores juntos, ahora los tenemos que juntar para entenderlo. Todo esto es para entender, no para aprender. Solo para entender y poder ser más conscientes al momento de decidir cómo prevenimos la tetania hipomagnesémica. Armemos ahora qué ocurre con un animal que sufre un cuadro de tetania. Todo arranca con un bichito que se acaba de comer entonces una pastura en rebrote. Bueno, ¿qué tenía esa pastura en rebrote? ¿Qué dijimos que tenía? Tenía mucha proteína y poco azúcar. ¿Se acuerdan? Poca radiación solar, entonces hacía que las cadenas carbonadas fueran utilizadas para la proteína. Entonces había mucha proteína y poco hidrato de carbono. Ahora, esto es para la planta. Cuando la planta se convirtió en alimento, o sea, la vaca se come este pastito, resulta que las bacterias que están esperando la comida se encuentran con esto. ¿Con qué se encuentran? Con un forraje que tiene poca cantidad de energía, la energía viene en forma de proteína, a la bacteria no le importa, agarra la proteína, le saca el nitrógeno, al sacarle el nitrógeno, al sacarle ese nitrógeno, que era un nitrógeno hidrógeno 2, un grupo amino, y dejarlo libre, se revierte la reacción. Se revierte la reacción y ahora tenés el grupo amino se convierte en amonio, o sea, está robando hidrogeniones, lo contrario a lo que ocurría en la planta, se está robando hidrógenos, o sea, tiende a provocar alcalosis a nivel ruminal. Pero bueno, la verdad que a la bacteria esto no le importa, la bacteria lo que quiere, la flora ruminal, es comer, entonces como no hay azúcar, agarra la proteína, le saca el grupo amino, que queda convertido en amonio, y se come la proteína. Ahora bien, después no le queda energía como para dividirse, como para multiplicarse. Entonces, como hay poquita energía, la bacteria solo sobrevive, no se multiplica. Si tuviera energía para multiplicarse, volvería a tomar cadenas carbonadas sin nitrógeno y sintetizaría proteína bacteriana, se multiplicaría la bacteria. Pero como hay poca energía, la bacteria no se multiplica. Entonces este nitrógeno queda dando vuelta. Y para colmo, como había poquita azúcar, hay poca producción de ácidos grasos volátiles, que son los que se producen producto de el ataque de las bacterias al azúcar. Entonces, poca azúcar,
provoca poco ácido. La bacteria se come la proteína para sobrevivir, pero deja mucho nitrógeno libre, que a su vez está comiendo hidrógenos. Entonces, si vos tenés poco ácido y este factor que se está comiendo los hidrógenos, el pH sube. ¿Está bien? El pH sube porque te faltan ácidos y porque apareció este factor que está robando hidrogeniones. Muchos hidrógenos bajan el pH. Los hidrógenos no están porque se los come el nitrógeno. En consecuencia, el pH sube. Y el transportador de magnesio, la proteína que toma el magnesio y lo mete en la vaca y nos evita la tetania, con un pH ruminal alto, funciona muy lento. Funciona muy lento. ¿Se entiende? Entonces, la alcalosis ruminal está perjudicando la absorción ruminal de magnesio. Los niveles de magnesio en sangre empiezan a bajar. Los niveles de magnesio en sangre bajan. Sigamos para adelante. Por favor, no se cansen. Esto no es para aprender, solo para entender. Espero que vayan entendiendo. Lo que tenemos hasta acá es que los factores propios de la dieta, del pasto, mucha proteína, poco hidrato de carbono, suben el pH ruminal y se absorbe poco magnesio. Los niveles de magnesio en nuestra vaca empezaron a bajar. Pero por otro lado teníamos mucho potasio. Bien, ese potasio es otro de los factores que va a impedir que este transportador de magnesio funcione. ¿Está? Lamentablemente, el potasio no deja funcionar a ese transportador. Y hay otro problema más. El antídoto para el exceso de potasio, esto es un dato importante, el antídoto para el exceso de potasio se llama sodio. Se llama sodio. O sea, si vos a la vaca le das sodio, ese sodio compite con el potasio y mejora la absorción ruminal de magnesio. Pero la verdad es que nuestras vacas de cría no tienen sodio a mano. Como no hay sodio, el sodio depende de la saliva. Pero hay un problema. Cuando cualquiera de nosotros o cualquier vaca come mucho potasio, la saliva deja de largar sodio. La vaca aprovecha a sacarse de encima el potasio, lo larga por saliva y la saliva se queda sin sodio. O sea, una planta con mucho potasio hace que la saliva ya no largue sodio y se pierde el salero normal de la vaca, que es la saliva. Pero hay otro problema. Por esa saliva sale magnesio. El magnesio que ya era bajo en el plasma se está perdiendo por saliva. O sea que ese magnesio que no se absorbe en la panza no solo es el magnesio del forraje, es el magnesio de la saliva. Todo el magnesio de la planta en 12 horas se escapa por saliva. Y si hay mucho potasio, no se absorbe ni el de la saliva ni el de la planta. O sea, cualquier vaca que coma una pastura tetanigénica en 12 horas tiene 0 magnesio en sangre. ¿Entienden? Súper inestable. Es un desastre el metabolismo del magnesio. Un desastre. Ahora, vos decís, ¿y cuál es el problema? No, el problema no es tan grave que baje los niveles de magnesio, porque el magnesio solo, la hipomagnesemia sola, no es tan grave. El problema es que nosotros ya vimos que bajos niveles de magnesio no dejan actuar al mecanismo del calcio. Entonces al rato no solo tenés hipomagnesemia, también tenés hipocalcemia. Y ahí sí, ahí está jodido. Cuando además de hipomagnesemia tenés hipocalcemia y los dos cationes, los dos minerales bajan en líquido cefalorraquídeo, te aparece el cuadro de tetania. Entonces, señores, cada vez que ustedes vean vacas comiendo pastura en rebrote, adentro de esa vaca hay hipomagnesemia y cierto nivel de hipocalcemia. Todo depende del tiempo que haya durado la hipomagnesemia. Lo único que falta para que tengan un terrible brote de tetania es que aparezca un factor de estrés, que a veces es una tormenta.
Por eso se asocia a las tormentas. Ese factor de estrés, sea el que sea, provoca una respuesta de alarma, en definitiva, una lipomovilización, termina de secuestrar el magnesio que faltaba y la vaca entra en un cuadro de tetania donde termina o muerta en cuestión de pocas horas o rompiéndose la cadera y no la levantás nunca más. Obviamente, ¿qué vaca se va a morir? Y la que está en mejor condición corporal. Bien, todo lo que están viendo es el análisis que nosotros hicimos. Yo no les quise mostrar esta diapositiva, este slide, todo de golpe para que no se asustaran, pero todo lo que están viendo es ni más ni menos que la patogenia, cómo ocurre la tetania. Se dice que es multifactorial, factores propios del animal, del clima, del forraje, del suelo, son los que intervienen. Pero acá lo tienen todos unidos. Esto es lo que hay que entender, aunque sea una vez, aunque sea prestarme atención un ratito, para revisar esto, porque si entendemos esto, vamos a entender qué herramientas tenemos para defendernos, cómo podemos hacer prevención. Igual, antes de hacer prevención, déjenme que les advierta de algo. No es necesario que todos estos factores estén actuando a la vez para que haya un cuadro de tetania. Les voy a dar un ejemplo que ustedes conocen de memoria. Cuando la tetania hipomagnesemia, en vez de ser la tetania de los pastos, es la tetania del transporte. ¿Qué pasó? En un transporte las vacas no comen nada, ni pasto en rebrote ni en no rebrote, no comen nada. Sin embargo, vos cargás los animales, cuando llegan a destino, abrís la jaula y tenés vacas muertas. Si las vacas que se murieron no están en mala condición corporal, es muy probable que hayas tenido una muerte por tetania de transporte, por hipomagnesemia. Esa hipomagnesemia dejó de lado todos los factores propios de la dieta, ni hay poco azúcar, ni mucha proteína, ni es un problema de minerales. Que tenés dos factores, o uno, un estrés brutal, un estrés de transporte que te mató, por supuesto, el animal más gordito. Por eso tengan cuidado, los cuadros de tetania no siempre involucran todos los factores. Ese es el cuadro típico. Ahora, vos me decís, che, ¿y cómo se evita esa forma tan pavota de la tetania, que es la fiebre del transporte, o tetania del transporte? Señores, muy fácil. Den un magnesio inyectable. Si ustedes inyectan magnesio, el magnesio que ustedes inyecten, en 12 horas se habrá perdido por saliva. Pero ojo, durante 12 horas, que es lo que puede durar el transporte, te protegió el animal. ¿Está bien? Lo que no sirve un magnesio inyectable es que actúe como preventivo 2 meses. Olvídense, es más, ni siquiera una semana. Son 12 horas, porque en 12 horas el magnesio se pierde por saliva. Pero bueno, para lo que es transporte, viene bien. Yo nunca transportaría animales adultos, vacas adultas, sin haberle dado un magnesio inyectable. ¿Por qué digo vaca? ¿Y por qué digo adulta? Acuérdense, si es jovencito, mueve hueso. En consecuencia, es menos probable que se te caiga. Y además, porque cuando hablas de una hembrita, acuérdense que la gestación, el feto consume magnesio y la leche consume magnesio. Por eso la hembrita, y en condición reproductiva activa, está muy predispuesta. Bien, pero no perdamos el foco de esto. Este lío que vale la pena revisar, si me permiten que lo lleve de la mano, entonces para revisar la patogenia, es la base de la prevención. ¿Qué tenemos para prevenir? Vayamos por parte para no volvernos locos. Señores, la prevención se hace equilibrando el desequilibrio de minerales. ¿Qué está mal de los minerales? Bueno, hay mucho potasio, falta sodio, falta magnesio y falta calcio. Ahí tienen la base de una mezcla mineral. Entonces, todos los lugares del mundo donde se logró prevenir la tetania, se utilizaron mezclas minerales de libre consumo. ¿Está bien? ¿Qué es lo que tienen que tener las mezclas minerales de libre consumo? Sodio, magnesio y calcio. No solo magnesio,
también sodio para competir con el potasio y también calcio, que es parte del problema. Entonces hay que lograr mineralizar nuestros campos. Ojo con la cantidad que hay que dar. Ojo que van a agarrar un libro y le va a decir, mira, el requerimiento diario de magnesio es 20 gramos por día. O sea, se tendría que comer 50 gramos de óxido o 100 de carbonato de magnesio. Es una locura. Porque aún tomando el óxido, que es el que es en menor cantidad, normalmente en la zona de Tetania, ni jugando la vaca se come esta cantidad de magnesio. Ni jugando. Menos de óxido, que es poco palatable. Ahora, sepan algo que es crucial si ustedes quieren aprender de minerales. Hay dos tipos de carencias minerales. La gran mayoría son las carencias minerales que cuanto más carencia tenés, más plata perdés. Carencia de cobre, de selenio, de zinc, de manganeso. Todas esas de yodo. Cuanto más carencia, más pérdida. Y aparte, rancho aparte, la hipomagnesemia. La hipomagnesemia responde a la ley del todo o nada. Todas las vacas, fines de invierno, principio de primavera, todas las vacas en rebrote, si hoy, como está el clima, en vez de haber solcito, se larga a llover, vamos a tener un brote de tetania y todas las vacas van a tener hipomagnesemia. En consecuencia, ¿el brote aparece o no aparece? Lo que tenemos que hacer es evitar que aparezca. Yo siempre doy un ejemplo muy burdo, pero que es muy claro. Esto es como si a vos te tiran un tiro, te tiran un balazo. Si la bala te pega en la cabeza, te mata. Pero si vos desvías la bala 1 centímetro y te pasa al costado de la cabeza, zafaste por completo. Entonces lo que yo les propongo no es salvar al mundo, no es mineralizar a las vacas, solo les propongo correr la bala 1 centímetro. Entonces, si el libro te dice que hay que meter 20 gramos de magnesio, bueno, no vayamos a, si no comen 20 gramos no le damos nada. No, 20 gramos no vamos a poder, pero 2, 3 gramos es bueno, es buenísimo. Corremos un cachito la bala. Si podemos darle 5 gramos, mejor. Corremos un poquito más la bala. Si logramos que la bala pase al lado, la vaca se le morirá al vecino, pero a nosotros no, ¿está bien? Y otra cosa, no solo piensen en el magnesio. Al magnesio, ayúdenlo con sodio, que es el antídoto contra el exceso de potasio. Y además, si pueden, metan calcio. Por eso, la verdad, las mezclas minerales que han sido exitosas en el mundo son tan burdas como 10% de óxido de magnesio y lo que queda, mitad conchilla y mitad sal. Ahora, cuando tenés un problema grave, como tenemos en toda la zona templada de Argentina, y cuando vos metés esto y la vaca no tiene apetito por el sodio. Ojo, si no tiene apetito por el sodio, hay que lograr que se la coma igual. Ahí es donde hay que meter melaza, es donde hay que meter almidón o meter lo que se les ocurra, grano de maíz, pero es que no se olviden que aún así el sodio, no solo como estimulante del consumo, si no funciona como estimulante del consumo, tampoco pueden dejar de darlo. Den poquito para que no actúe como repulsivo, para que no rechace el consumo, pero es importante que haya sodio para que se absorba más magnesio. Bien, hay otros intentos, como somos medios vagotes y encima nos cuesta que los animales coman mezclas minerales, no se está logrando hacer mineralización en los campos de cría y seguimos teniendo la tetania como principal causa de muerte. ¿Cómo se soluciona? Mineralizando los campos. ¿Con qué? Con mezclas minerales, 100 gramitos por día que aporten un poco de magnesio, no para salvar al planeta, para correr la bala, un poquito de sodio, corre un poquito más la bala, un poquito de calcio, corriste más la bala, te pasó al costado de la cabeza y no te pegó el balazo. ¿Está bien? El resto de las medidas que se han tomado, caso de bolos, utilizar magnesio en el agua de bebida, no han tenido efecto. Después, si quieren, en el rato de preguntas, en la media hora de preguntas, charlamos el por qué. Bueno, esto es lo que tiene que ver, ¿se acuerdan? Con la parte de minerales. Pero había otro problema. ¿Qué pasa con la falta de energía? Ataquemos ahí también. O sea, si vos le metés energía,
empezaba a solucionar el problema, porque si vos metés energía, hay más ácidos grasos volátiles y aumenta el pH. Ahora, ¿dónde hay energía? Señores, todos lo saben de memoria, en el grano de maíz. Así, no, pero grano de maíz, campo de cría, cuando se armó el despelote, que se entraron a morir las vacas, no hay tiempo de ir a comprar maíz. Genial, es más, capaz que te lo comprás, capaz que comprar la mezcla mineral, pero en época de temporal no tenés camino para que entre el camión, no entra ni la camioneta a veces con maíz. Bueno, no importa, cada uno verá qué problema paga o qué tan caro paga no haber hecho prevención. Pero cuando haces prevención y pensás en energía, pensá en haber metido grano de maíz. Ese es el emblema de la energía. Energía, ese es el concepto. Cuando vos decís, che, Coco, no tengo maíz. Bueno, la otra opción es utilizar un megafardo, un rollo de muy buena calidad. Lo que vos querés es energía. Pero guarda que cuando vos pasás del almidón, que es azúcar pura, a un rollo de buena calidad, este rollo, si es de buena calidad, es porque se cortó siendo verde, estando verde. Si está siendo verde, tiene un montón de proteína adentro. O sea que no es tan efectivo como el almidón. Ahora, ¿cómo termina esta historia en un campo típico de cría? No hay maíz, no hay un fardo de buena calidad, pero al menos aparece un rollo o un fardo de mala calidad. Y para colmo, si uno estudia la revisión de la tetaña, una de las características del pasto en rebrote es que no tiene fibra. Es más, si vos abrís un rollo, es probable que el animal se lo coma. No cometan el error de dar fibra. No cometan el error de dar fibra. Porque si ustedes llegan a dar fibra, miren lo que pasa. Hay más rumia. Si hay más rumia, con la rumia se pierde más saliva. Por la saliva sale más potasio y además se pierde más magnesio. ¿Se entiende? Por eso, cuando aplican fibra, lo único que logran es hacer más grave el cuadro. Otra cosa es que hagas la granodriosola, como hizo Ernesto. Abrí un rollo, y si vos sabés que el rollo se lo va a comer, agarrá mezcla mineral y tirásela arriba. Capaz que tenés la suerte de que cuando levanta el rollo te levante un poco de sal mineral, pero es la sal la que te salva, no la fibra. ¿Queda claro? Entonces lo que se necesita es energía, no fibra. Otro problema, si sabemos que nos mata siempre las vacas con un temporal, ¿por qué no tenemos refugios? ¿Por qué cuando yo voy al norte y el problema del estrés térmico no hay monte, pues no hay sombra? ¿O por qué nosotros que nos mata la tetaña no tenemos más monte para tener refugio para las vacas? Siempre una tormenta nos termina matando a los animales. La otra, evitemos el estrés. Si tenemos animales con riesgo, y ya sabemos cuáles son los factores de riesgo, no movamos los animales, porque vamos a provocar estrés. ¿Está bien? Y la otra, uno de los factores más graves en la cuenca del Salado, que es la zona donde más experiencia tengo yo, predisponente, es la condición corporal. No lleguen con la boca gorda al parto. Y si llegan en esta condición porque el invierno fue bueno, hubo comida, prepárense porque el riesgo es muy superior. ¿Está bien? Bien, fíjense por qué los molesté tanto con la patogenia. Si conocen la patogenia, conocen cómo prevenirla. Esto es lo único que ha funcionado en el mundo. No compren soluciones mágicas, mucho menos un inyectable que dura 12 horas. Bien, todo junto. Entonces, el cuadro clínico ya lo vimos, lo conocemos, a veces el diagnóstico se hace en base a tratamiento, es tan claro el signo clínico que solito medio que se compra, o sea, un animal que bajo estas condiciones te provoca un cuadro de este tipo es prácticamente un diagnóstico. A veces el tratamiento también, la respuesta es tan rápida que confirma el diagnóstico. Acuérdense, a veces uno hace el tratamiento bien hecho, con un adecuado diagnóstico, pero si la vaca se lastimó la cadera nunca va a responder. Bien, si quieren confirmar el diagnóstico por laboratorio, pueden mandar de los animales vivos sangre. De la sangre, ojo, no la pueden romper a la sangre, el plasma o el suero tiene que ser limpio. Entonces, sin hemólisis, sin romper, tienen que mandar a medir calcio y magnesio. En los animales con signos clínicos,
está bajo el magnesio, por supuesto, pero también está bajo el calcio. En los compañeros del rodeo, si quieren confirmarlo, también pueden medir en plasma. Se van a encontrar con niveles bajos de magnesio y todavía no tan bajos de calcio. Cuando el de calcio baje y acompaña a bajos de magnesio, el animal presentará signos clínicos. Ahora, si el animal se murió, ya no pueden utilizar el plasma. Tienen que utilizar o el humor vítreo, o sea, el ojo, o el líquido cefalorraquídeo. ¿Está bien? Y con esto pueden confirmar el diagnóstico. Bien, entonces, con respecto al tratamiento, ni se les ocurra anotar esto. Lo que estoy poniendo a propósito son tratamientos de un animal que se cayó, ¿qué le pueden meter en vena? Esto que les pongo acá a propósito, para no hacerle propaganda a ningún producto comercial, tiene aproximadamente 50 años de viejo. ¿Qué había que dar? Magnesio por vena. Todos los productos comerciales están sobre dosificados. Cuando empiecen a dar magnesio, si la vaca no está lastimada, la vaca se va a levantar y lo va a sacar corriendo. Y se van a meter en el traste el resto de la dosis. En consecuencia, lo que hay que dar es magnesio por vía endovenosa. Si lo quieren acompañar de algo, un magnesio con calcio. Fíjense, son tan viejos los tratamientos que utilicé a propósito que hasta parecían cardiotónicos. Pero el concepto es calcio y magnesio, o sea, magnesio y calcio por vía endovenosa. Ahora, sepan que ese magnesio en 12 horas se perdió. ¿Por qué a veces un magnesio inyectable dura un poquito más de 12 horas? Y porque durante 12 horas vos le dejaste que a ese magnesio active vitamina D, y la vitamina D, como es soluble en lípido, tarda un poquito más en metabolizarte, y te abre a veces una ventana de más de un día. Ahora, ojo, si ustedes se encuentran con un cuadro de tetania y deciden dar un magnesio inyectable, sepan o deciden confirmar el diagnóstico sacando muestra de sangre, cuidado que cuando muevan los animales a la manga, los van a estar estresando. Entonces, si es necesario mover los animales a la manga, o porque quieren hacer el tratamiento, o porque quieren sacarle muestra de sangre, vayan con mucho cuidado, 0 perro, 0 grito, mucho cuidado. Y no se sorprendan de que cuando los intenten arrear, se caigan los animales. Si se caen, con un poco de magnesio en vena se tienen que levantar. ¿Está bien? Bien, y el magnesio que logran inyectar, en 1 o 2 días habrá perdido por completo el efecto. Lo que tienen que hacer es prevenir en base a mezclas minerales de libre consumo. Y si esa mezcla mineral tiene una fuente de energía, mucho mejor. Eviten la fibra. Y recuerden, el tratamiento, una vaca se cayó, ustedes llegaron, le metieron magnesio y la vaca no se levantó, no duden del diagnóstico, no duden. Principal causa de muerte, nos viene acosando de toda la vida la tetania. ¿Vamos a dudar ahora de un diagnóstico de tetania? Si la vaca no se levantó, porque el tratamiento no siempre es exitoso, lo más seguro es que se haya roto al caerse. Si lo quieren confirmar, hagan la necropsia y cuando levanten el tren posterior, cuando abran la cápsula de la articulación de la cadera, miren adentro. Hay un ligamento que une la cabeza del fémur, ¿sí? La articulación de la cabeza, el fémur con el acetábulo de la cadera. Ahí hay un ligamento, ese ligamento redondo, si se cortó antes de la muerte, cuando ustedes lo abran, obviamente cuando saquen la pata, levanten la pata para la necropsia, el ligamento se va a cortar. Pero si cuando se corta tiene un coágulo, quiere decir que se rompió antes de que ustedes hagan la necropsia. Entonces el hallazgo de un coágulo a nivel de ese ligamento explica que ese animal nunca respondió al tratamiento porque tenía rota la cadera. ¿Está bien? Conclusiones entonces de la tetania hipomagnesémica para terminar más o menos a tiempo y salvaguardar un poco el tiempo de la presentación y todo y meternos en las preguntas. Las conclusiones que para mí más importantes de la tetania tienen que ver con que hay no solo una tetania clínica, sino una subclínica que casi no nombramos, pero que vale la pena tener en cuenta. Nosotros tenemos que evitar la aparición de o posibles alternativas de bajos niveles de magnesio.
La tetania hipomagnesémica, principal causa de muerte de bovinos adultos en la Argentina, puede ser multifactorial, puede ser compleja, pero ojalá me haya ido bien y ustedes la hayan podido entender. Si lo lograron entender, manéjenlo como un paquete, como un síndrome común, que a veces tiene que ver entonces con un transporte, a veces tiene que ver con el caso típico de animales comiendo rebrote, y un factor estresante como una tormenta. Es importante que recuerden que no se trata solo de un desequilibrio de magnesio, sino que el magnesio no dejó funcionar el metabolismo del calcio, entonces los dos están bajos. En consecuencia, un tratamiento inyectable involucra a ambos y un tratamiento por boca también involucra a ambos. Lo que pasa es que si logran habilitar la boca, y ese es el santo grial, señores, esto es doloroso, pero es útil. Todos estamos, sobre todo en cuarentena, medios gorditos. Estamos todos medios gorditos. La prevención de estar gorditos es hacer dieta. No es simpático. A nadie le gusta hacer dieta. Cuesta, duele, implica disciplina. Pero si no quieren estar gorditos, hay que hacer dieta. Si ustedes no quieren que les siga lastimando la principal causa de muerte en la Argentina, a menos de vacas adultas en cría, tenemos que hacer mineralización de los campos, como hacen los brasileros. Así como se preocupan por un bebedero, al lado siempre hay un salero. Ese salero lo que tiene que aportar no solo es magnesio en la época de riesgo, tiene que aportar magnesio, calcio, sodio, para neutralizar el potasio, energía también, en la medida de lo posible. ¿Y por qué hay que tener disciplina? Porque no me lo cuenten a mí, yo me metí en el traste 3 millones de mezclas minerales. Si un animal ya cubrió los requerimientos de sodio, el sodio, el sodio que en corrientes estimula el consumo porque hay carencia, no solo te estimula el consumo, la vaca da la vida por un poquito de sodio. Ahora, el mismo sodio que estimula el consumo, cuando se cubre el requerimiento de sodio, actúa como repelente del consumo. Por eso utilizamos sodio en los silitos de autoconsumo. Cuando vos pones un silo de grano de maíz para autoconsumo, ¿con qué limita el consumo? Con sal. De la sal, del cloruro de sodio, ¿cuál es la que tiene gusto salado? El sodio, no el cloro. ¿Está bien? Entonces el sodio actúa como estimulante del consumo. Si hay carencia, el animal se desespera por comer, pero si estás en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, o tuviste mucha suerte, o estás en la zona de, qué sé yo, de Tandil, de Torque, en algún lugar donde tenés un agua muy blanda, sino en términos generales, la cantidad de sodio que hay en el ambiente es suficiente como para cubrir el requerimiento. O sea que el sodio que vos estás metiendo en la batea, no solo el animal no lo va a querer comer, es probable que hasta tengas rechazo. Y ahí es donde nos frustramos. Bueno, hay que tener disciplina. Uno también se frustra cuando tiene que hacer dieta, pero si queremos evitar estar gorditos, hay que tener disciplina. Hay que acostumbrar a los animales a comer. Si se es disciplinado, si se intenta que los animales siempre coman, si la indicación es que coman 100 gramos, pero no logramos 100 gramos, logramos 20, y bueno, capaz que un cachito corrimos la bala. ¿Está bien? Nunca miren el costo por lo que cuesta la mezcla mineral. Piensen en lo que están previniendo. La única demostración de que toda una inversión de estar mineralizando durante todo el otoño-invierno para evitar el problema realmente valió la pena es que se te muere una vaca. Porque si a vos se te murió una, a pesar de haber mineralizado, salvaste la mitad del rodeo. ¿Queda claro? En consecuencia, hay que mineralizar, hay que ser disciplinado. ¿Qué va en la mezcla mineral? No necesitan un genio. Cuando vayan a comprarla o vayan a fabricarla, tienen que fabricarla teniendo en cuenta estos componentes. Y lo que es muy importante es el servicio postventa.
Es como vender gimnasio para perder peso, mucho servicio postventa, porque los gorditos tendemos a traicionarnos. ¿Cómo nos traicionamos? La vaca no come, no volvemos a ponerle. Los saleros tienen que tener techo, y si no tienen techo, cuando llueve, la mezcla mineral se lava. Entonces no pongamos mezcla mineral y pensemos que si llueve no va a pasar nada. No pasa nada si está cubierta, está bien, con un techo, pero si no, sí se va a lavar. En consecuencia, no solo tenemos que acostumbrarnos a utilizar sales, sino con una infraestructura adecuada. Tenemos que incorporar sales de libre consumo con saleros como la gente. Punto 1, tienen que tener techo. Estamos muy lejos de eso, por eso nos sigue matando la misma enfermedad después de tanto tiempo. Y por supuesto, si lo logran controlar, ténganle pánico a la condición corporal, porque es un predisponente muy grave. Si en época de tetania tenés un animal muerto, no duden en el diagnóstico. Si les pasa que están dudando porque un animal estaba temblando en el piso, le metieron magnesio y no se levantó, y hay dudas en el diagnóstico, bueno, confírmenlo. Sácanle muestra a algún compañero, pero a un animal caído, pero la verdad es que no tienen que dudar del diagnóstico. Si la vaca no se levantó, lo más seguro es porque esté lastimada. Guarda con, como les decía anteriormente, con la movida de animales para provocar, para hacer muestreo de sangre o para dosificar con magnesio, porque corren el riesgo de provocar ustedes, por el estrés del arreo, el propio cuadro de tetania. Bueno, hasta acá un poco lo que yo quería contarles. Espero no haberlos aburrido. La idea era más o menos nivelar el nivel de conocimiento, que aunque sea humilde, sea parejo, y a partir de esto ayudarlos a un poco imaginar qué preguntas pueden llegar a tener. Así que, bueno, más que nada me queda solo agradecerles y quedar a disposición por si piensan que tienen preguntas. Guillermo, bueno, muchísimas gracias. La verdad que siempre súper claro. Por lo menos yo sigo aprendiendo cosas cada vez que te escucho. Guillermo, nada, tengo acá algunas preguntas anotadas. La primera es volver un poquito, algunos me preguntaron sobre que no entendieron bien el tema de la condición corporal y cómo impacta o cómo predispone. O sea, si puedes explicar nuevamente lo de el exceso de gordura y la predisposición a hipomagnesemia. Bien, bien, claro. Muchísimas gracias por preguntar. Es lo mejor que le pueden hacer a un docente. Primero, no se preocupen. Si algo no queda claro, la culpa nunca es de ustedes. La culpa es de que no me supe comunicar. A ver si la hago así, más fácil. El objeto de estudio, el animal problema, es una vaca. Esa vaca está predispuesta a la tetania porque en sangre tiene bajos niveles de magnesio. Como tiene bajos niveles de magnesio, que no puede activar vitamina D, que es la que mantiene los niveles de calcio, también tiene bajos niveles de calcio. Bajos niveles de magnesio y bajos niveles de calcio tienen prácticamente todas las vacas cuando están comiendo forraje tierno. Pero, cuando vos tenés un animal predispuesto, o sea que ya tiene predispuesto un cuadro de tetania, ¿no? Cuando ya vos tenés bajos niveles de magnesio, ¿qué hace que una vaca se le caiga, por ejemplo, a un vecino y no se le caiga a otro? Bien, el factor que hace que un animal predispuesto entre en el cuadro de tetania es que cuando tiene niveles bajos de magnesio, se los bajes del todo. O sea, una vaquita que viene aguantando sin entrar en tetania,
Si vos le bajás los niveles de magnesio de golpe, la vaca entra en cuadro de tetania. ¿Sabés de qué modo le podés bajar de golpe los niveles de magnesio? Haciendo que esa vaca queme grasa, movilice grasa. Pensemos, esa vaca tiene en el tejido subcutáneo y sobre todo entre las vísceras grasa. Bien, ¿cuándo un animal mueve grasa? Cuando se asusta. Cuando un individuo se asusta, cuando un animal se asusta o una persona se asusta, mueve grasa. ¿Por qué? Y porque hay que sobrevivir a la situación. Imagínense que ustedes ahora, les voy a dar un ejemplo para ver si lo entienden mejor. Imagínense que ustedes ahora, después de esta charla, vamos camino al mate, ¿sí? Ya desayunamos temprano, donde yo deje de hablar, paramos 15 minutos a preparar mate y a comer un bizcocho. Si ustedes van camino a comerse una factura, un bizcochito, porque ya tienen hambre, imagínense que ustedes reciben, una llamada telefónica diciendo que un familiar de ustedes, un familiar muy querido, un tío que tiene 80 años, tiene coronavirus. ¿Qué pasó con el hambre que ustedes tenían? El hambre desaparece. Cuando una persona o un animal se enfrenta a una situación estresante, desaparece el hambre. Sin embargo, gastás el doble de energía, salís corriendo, no te importa la charla que sigue, apagás la computadora, salís corriendo, si es que te dejan, a ver cómo está tu pariente, cómo le fue, lo trataron, está internado. Gastás mucha energía. ¿Esa energía de dónde sale? Sale de la grasa. Cada vez que el animal o la persona está expuesto a una situación de estrés, mueve grasa. Y cuando movés grasa, la grasa, para poder salir del depósito, consume magnesio. O sea, si vos tenías una vaca que tenía que tener un nivel en magnesio de 2, tiene 1. Todavía no se cayó, pero en vez de tener 2, tiene 1. Y aparece un factor de estrés, como puede ser una tormenta, la grasa se activa y se come el 1 que queda. Queda en 0 y se cae. Ahora, no es lo mismo que vos tengas 10 kilos de grasa para chupar magnesio o tener 50 kilos de grasa. Si la vaca está gorda y en vez de tener 10, tiene 50, te secuestra mucho más magnesio. Por eso la vaca más gorda se cae más fácil. Y es un factor muy grave. Entonces, resumiendo, cualquier factor de estrés provoca la movilización de grasa para dar energía, pero eso involucra consumo de magnesio. Por eso el estrés en niveles bajos de magnesio termina de bajar los niveles de magnesio y provoca un cuadro de tetania. No sé, Ale, si así lo dejé más claro. Para mí clarísimo, para mí clarísimo. Esperemos si los que preguntaron, si no volverán a porfa, si no, avisen por preguntar. Y seguimos. Dale. Sí, muchas gracias. Contestadísima. Así que sí, excelente. Genial. Bueno, tenemos varias. A ver, acá dice, ¿cómo interfiere la presencia de urea? Dice, algunos ponen piedras con urea, si es beneficioso o no. No, es un enemigo. Bien. Es un enemigo. Y tengan cuidado, porque estamos hablando de fines de invierno, principio de primavera. Hay que ser muy bicho con esto. El que sí está suplementando, guarda que está metiendo suplemento nitrogenado. Acuérdense que en pleno invierno estamos tratando de aprovechar los diferidos, y para eso estamos metiendo urea o nitrógeno. Hay que ser muy bicho y estar muy despierto y ver cuándo aparece el rebrote, porque el rebrote te está aportando una cantidad brutal de energía disponible. En ese momento en que aparece el rebrote, la urea que estabas dando como una muy buena indicación durante el periodo de no rebrote, te está actuando como un enemigo. Bien, excelente. Guillermo, a ver, estoy tratando, acá hay varias con respecto al transporte, te las
te las hago más o menos juntas Dale, dale. para que puedas contestar todo junto. Dice, por un lado preguntan qué dosis se recomienda inyectable para prevenir la fiebre del transporte, y por el otro lado preguntan la disponibilidad del sulfato 25 y el gluconato 30 de magnesio, y cuál es preferible utilizar durante el transporte, digamos. Pregunta concretamente si el gluconato es preferible. No sé si se entendió, si me expliqué bien. Creo que sí, Ale. Te agradezco, es un laburo grande juntar todas las preguntas. Este, bien, con respecto a lo que es un magnesio inyectable, si quieren meter un gluconato, está bueno, es una muy buena indicación. Lo vamos a ver bien después del recreo cuando hablemos de vaca caída, que se mete gluconato de calcio. Si yo tengo que fabricar un inyectable de magnesio o de calcio, seguramente utilizo el gluconato. A ver, gente, no se sorprendan con lo que les voy a contar, pero cualquier sal funciona igual. No importa qué sal utilicen. Si una sal ustedes quieren que sea efectiva, ¿se acuerdan que yo les hablé de la electroneutralidad y los voy a torturar toda la mañana con esto? Electroneutralidad igual cantidad de cargas positivas o negativas. El gluconato de calcio tiene gluconato con carga negativa, calcio con carga positiva. Gluconato de magnesio es gluconato con carga negativa, magnesio con carga positiva. Pero vos necesitas, para que funcione, que se separen. ¿Está bien? Entonces, colocás una sal que vos la inyectás en vena o la inyectás subcutánea. Esa sal se tiene que separar. La diferencia del gluconato con otra sal inyectable, como podría ser un cloruro de magnesio, es que el gluconato se separa lento. Entonces no te provoca un pico de magnesio. Ese pico de magnesio puede ser perjudicial. En consecuencia, cuando vos aplicás un inyectable, alguien preguntaba la dosis. La dosis, la mayoría de los productos comerciales tiene una dosis exagerada. ¿En qué se tienen que basar? Todo el magnesio del plasma de una vaca, ese que cae y provoca la tetania, ¿saben cuánto magnesio es? Menos de 1 gramo. ¿Saben cuál es la dosis de la mayoría de los magnesios inyectables? Alrededor de 2 gramos. ¿Saben qué pasa con el exceso de magnesio que ustedes inyectan? Si utilizan gluconato, una sal de liberación lenta, el exceso se vuelca a orina en 1 hora. El animal no necesita entre medio y 1 gramo. Vos inyectás 2, el gramo de más en 1 hora se perdió por orina. La mala noticia es que el gramo que sí diste bien, en 12 horas se perdió por saliva. Pero, ¿qué sal utilizar? Utilicen la que quieran, pero tengan en cuenta que un buen producto hecho, por ejemplo, con gluconato, con una sal de liberación lenta, es más segura. De cualquier modo, ustedes no necesitan dar, si es para transporte, vía endovenosa. Yo les recomiendo que lo utilicen subcutáneo. Entonces, la liberación es más lenta, va a tardar más en reabsorberse y en consecuencia va a durar más. Ustedes lo que lo quieren es que aguante todo lo posible durante el periodo de transporte. ¿Vale la pena hablar de qué fuente de magnesio se utiliza? Un poco sí y un poco no. La verdad que se hace experimentación con respecto a las sales que ustedes me preguntaban de utilizar una sal un poco mejor o un poco peor. Por supuesto que ciertas sales tecnológicamente superiores aportan alguna ventaja, pero es secundaria con respecto al problema general. El problema es que se nos siguen muriendo las vacas siempre de lo mismo y que sabemos cómo evitarlo y se evita con magnesio. Entonces, ponernos a discutir la fuente de magnesio y qué sé yo, es poco importante. Ahora, los magnesios que ustedes me nombraron tienen una disponibilidad un poquito mayor y en consecuencia, siempre que puedan utilizarlos, utilícenlo. Pero recuerden que esto es un problema grave. Digamos, el problema es grave. Acá nos están haciendo 10 goles por partido. Entonces,
El problema lo tenemos en la defensa, no tenemos el problema en los delanteros. O sea que no, yo no basaría la discusión en ver si cambiamos el 9 o el 10. Yo me fijaría qué está pasando con la defensa o si el arquero está dormido. No sé si contesté, Ale. Guillermo, ahí se le cayó la conexión a Alejandro y estaba volviendo. Bueno. Si querés, yo te hago una pregunta que me pasó Ale por el WhatsApp. Claro. Dice, Acá estoy, Juan. Ahí dale, está la ley. dale vos. Acá volví, si se llega a caer de nuevo, esperemos que no. Si se cae es la hipomagnesemia. Es la hipomagnesemia de internet. Sí. Bueno, a ver. Acá hay una pregunta también un poco relacionada con el transporte, que es si vale la pena dar maíz antes de movilizar las vacas en transporte o en época de temporales. Sí, claro, no tengan miedo, ni siquiera lo pregunten. Hoy ustedes saben lo mismo que sé yo, que supuestamente soy el especialista. Acuérdense de la patogenia. Es más, esta presentación yo se las voy a dejar para que cada vez que hay un problema de tetania la puedan revisar. Y ahí van a ver que si vos metiste grano de maíz, el grano de maíz el bicho se lo comió. Al comérselo, cambió las condiciones ruminales, ¿está bien? En consecuencia, ahí tenés un factor que tarda un poquito más en alterarse. En consecuencia, a dar maíz, en definitiva, antes de que los animales suban, está bueno. Claro que es una buena idea. Si además vos lo que haces es darle el maíz y aprovechás a mezclárselo con un poquito de mezcla mineral, y esa mezcla mineral también tiene sodio, tiene magnesio, tiene calcio, claro que está mucho mejor, porque te garantizás que al haber magnesio, además la vitamina D está laburando bien. En consecuencia, todo eso está muy bien. Lo que sí, ¿qué nos mata a los argentinos y a cualquier productor de cualquier lugar del mundo? Somos malos manejando, somos malos en el manejo, cometemos errores de manejo. Entonces, ¿cuál es la idea? No podés encerrar, si vos vas a dar grano de maíz mezclado con sal mineral, no hagas un encierre un día que quede empaveando un día y pico antes de cargarlo, después quede empaveando un día antes de bajarlo del camión, porque obviamente todo el esfuerzo que vos hiciste, el maíz, la mezcla mineral por boca, el magnesio inyectable, se perdió. Por eso lo digo con énfasis, porque a veces uno se pierde en cuestiones técnicas y no comprende que los grandes errores son cuestiones de manejo. Bien, Guillermo, buenísimo. Te hago dos juntas y ya cortamos, que me parecen interesantes. Una es que no se nombró el fósforo en la presentación, si es importante incluirlas en las sales. Y después una muy técnica con respecto al muestreo en las necropsias, que, bueno, preguntan, siempre se sacó humor vítreo, pero que ha escuchado sobre la enucleación y el envío del ojo entero, que es preferible. O sea, son dos diferentes, pero te las hago juntas, así ya con esto cerramos esta primera parte. Bien. Con respecto al fósforo, tengo que ser conceptual, con lo cual, olvídense, no tiene absolutamente ninguna importancia. Y si quiero utilizar el fósforo como un modo de afectar el metabolismo del calcio, eso, por si tienen alguna escuela un poquito vieja, es un gran error también. No tiene ni la menor importancia. ¿Por qué no lo pregono? Porque el fósforo, cuando ustedes lo incorporen a una mezcla mineral, es unos elementos más caros. En consecuencia, yo lo que quiero es que sea una mezcla mineral que no se venda por lo cara. Para la tetania es suficiente que tenga suficiente cantidad de magnesio, de sodio, de calcio, y que se la coma. Por favor, que se lo coma, y todos los días. El fósforo no sería importante en este caso, y en términos generales,
aquellas zonas donde hay mucha incidencia de tetania hipomagnesémica, coincide con que no hay deficiencia de fósforo. En consecuencia, a priori no es primario el problema, ni para meter magnesio en la mezcla mineral, fósforo en la mezcla mineral, ni tampoco para inyectarlo. ¿Está? En el inyectable no tiene por qué tener fósforo. De hecho, hay un engaño ahí con algunos productos viejos que tienen hipofosfito de sodio o hipofosfito de magnesio. Ese hipofosfito no es viable, no es metabolizable, no lo entiende la célula. Sin embargo, vendedores medios inescrupulosos le dan como una fuente de fósforo, en este caso inyectable. Contesto la primera parte. La segunda, si ustedes encuentran un animal muerto, tienen que saber que el humor vítreo sirve para confirmar el diagnóstico. Ahora, ese humor vítreo pierde valor pasadas las 24 horas. Entonces, cuando vos lo encontrás y el animal hace un rato que se murió, y vos enucleás el ojo, los mecanismos de autólisis, o sea, la putrefacción del ojo, sigue avanzando. ¿Cómo se para la putrefacción? Poniéndole frío. Pero ojo, es como la heladera, ¿eh? Vos metés comida en la heladera y aguanta más. Pero si vos dejas un mes comida en la heladera, igual se va a pudrir, ¿está bien? Entonces, lo que te conviene es no dejar el ojo entero, porque ya la autólisis arrancó, ¿está bien? Entonces, como la autólisis ya arrancó, lo que te conviene es meter la aguja en el humor vítreo, sacar un poquito de humor vítreo, y piensen que con medio centímetro alcanza. Si es una cantidad muy poquita, no jodan más, no insistan más. ¿Por qué? Porque si vos te ponés goloso porque ves un ojo gordo y tratás de sacarle más, podés cometer el error de arrastrar un poquito de sangre o un poquito de retina. La sangre es roja, la retina es negra. Entonces, si vos ves que tiene un poquito de color el humor vítreo, tirala a la muestra. Tirala porque te va a dar un falso negativo. Entonces, si van a mandar el ojo entero, mándenlo muy, muy refrigerado, no congelado. Si congelás, rompés la célula y contaminás el ojo. Mándenlo refrigerado al laboratorio lo más rápido posible. Pero si ustedes quieren trabajar mejor, lo que pueden hacer es sacar un poquito de humor vítreo, es preferible. El humor vítreo, ese si quieren lo pueden congelar, lo pueden refrigerar, y si la encomienda se perdió y el humor vítreo se pudrió, yo le mido magnesio y me da la misma cantidad. Entonces, mirá qué ventaja tenés vos si en vez de mandar el ojo, aunque se pierda la encomienda, es preferible. Entonces, aunque se pierda la encomienda, yo puedo seguir utilizando el humor vítreo en jeringa, pero no en el ojo. ¿Está bien? No sé si contesté, Ale. Clarísimo para mí. Bueno, Guillermo, muchas gracias. Vamos a cortar un ratito entonces. Nos volvemos a encontrar 9:45. Les diría que no se desconecten, que dejen todo muteado, así, ¿cómo se llama? No, pueden ir a cargar el mate tranquilo y comerse algún bizcochito, algo para no caer en hipomagnesemia. Así después trabajamos sobre la otra patología. 9:45 nos volvemos a encontrar. Muchas gracias. Gracias, Ale. Gracias, Guillermo.